Hola, mi nombre es Omar Tarquino y estamos viendo una serie muy interesante sobre la última semana de la vida de Jesús antes de su crucifixión. Y bueno, ya hemos llegado al día viernes y en esta oportunidad tengo el privilegio de compartir con dos grandes amigos que al transcurrir de los años hemos compartido y hemos vivido. Andresito, mi hermano, gracias por compartir conmigo este espacio y lo mismo Johncito, perdón, es que mi amigo dice, olvidé el nombre. Johncito, chévere que estemos aquí compartiendo este mensaje. Ya hemos venido hablando desde el domingo lo que ha pasado, el lunes, el martes, el miércoles. Y el día de ayer, por ejemplo, estábamos hablando sobre el engaño. Había un engaño y están listos para el arresto y todos sus discípulos salen escondidos y despavoridos. Pero pues en esta oportunidad queremos desarrollar el día viernes, que habla sobre el Evangelio, el capítulo 15, como tal. La idea es que podamos desarrollar todo el capítulo 15, pero miren, hay algo súper interesante de este capítulo y es que el escritor, ¿sí? El mismo Marcos, separa este capítulo en secciones de 3 horas, ¿sí? Podemos empezar, por ejemplo, cuando dice que tan pronto amaneció en la mañana, ¿sí? Se estaba refiriendo que eran las 6 de la mañana, o sea, entre las 6 y las 9 de la mañana pasó un episodio pues que ahorita lo vamos a desarrollar. Después a las 9 de la mañana es el tema de que lo van a crucificar, llevan a Jesús a la crucifixión. A las 12 del día es donde se rompe el velo, donde hay una oscuridad, donde hay un terremoto. A las 3 de la tarde el grito del Señor hacia su Padre, ay, ¿por qué me has abandonado? Y prácticamente concluye este capítulo a las 6 de la tarde, donde un personaje prácticamente que podríamos decir que fue el cerebro, el cerebro de de este complot reclamando el cuerpo de Jesús, ¿vale? Así es. Entonces, pues bienvenidos chicos, vamos a desarrollar este tema para todas las personas que nos están viendo durante toda esta Semana Santa. Perfecto. Bienvenidos. Omitar, gracias por tenernos en cuenta, gracias por invitarme. Y pues más para tratar este tema tan interesante, ¿no? Bien. Poder escudriñar un poco más a profundidad, lo hemos escuchado, todos los años se repite y vamos a tener un tiempo especial, pero muchas veces no nos fijamos en esos pequeños detalles, qué chévere, Es que qué en bueno. realidad esa era la intención de hacer algo esta vez diferente. Tú dijiste, claro, tradicionalmente se celebra Sí, la sí, Semana Santa y tenemos en nuestras mentes unos enfoques, pero la intención de toda esta semana ha sido que miremos unos detalles muy valiosos chévere, para valorar. gracias. Claro que sí. Pastor, muchas gracias de verdad por la invitación, me siento honrado y para mí es muy importante hacer parte de este espacio porque pues realmente profundizamos la vida de Jesús en sus últimos días, en sus últimas horas. Para mí fue muy impactante todo este episodio, el proceso que tuvo que vivir y pues qué bien que podamos traerlo aquí para poderlo discutir, para poderlo debatir Aprender, y ¿crees tú? aprender cada día más de eso. Seguro. Gracias, Pastor, por la oportunidad. Ok, bien. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos todo este capítulo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo iniciamos? Perfecto, no, me gustaría empezar, qué pena que me tome ahí como la atribución, pero me gustaría resaltar algo que pasa precisamente a las 6 de la mañana. Y es que están buscando como argumentos para judicializar a Jesús, ¿no? Ya lo apresaron, pero realmente en ese momento el gobernador que era Pilato, digamos que no hay una base sólida, ¿no? Recordemos que habitualmente lo que realmente le afectaba al gobierno en ese momento era lo que podía estar contra el gobierno. Temas religiosos pasaban como a un segundo plano, no eran como de mucha importancia para el gobierno en ese momento. Y a Jesús lo llevan es por temas netamente religiosos, ¿no? Pero, O sea, ese fue como la máscara que montaron para llevarlo. es que es interesante que muy temprano en la mañana, miren, recuerden que están viviendo una época donde el Imperio Romano es el que controla todo, ¿sí? Correcto. Ahora, el pueblo o los dirigentes o toda la parte, la crema innata, como lo decíamos en unos episodios pasados, el Sanedrín se reúne para encontrar la forma, una excusa.
Y claro, si ellos lo enfocan desde lo religioso, ellos están diciendo, es verdad que tú eres el Hijo de Dios, Claro, ¿cierto? sí, Pero cuando está frente a Pilatos, porque aquí es donde lo llevan, ¿cierto? Pilatos no le dice si es el Hijo de Dios. ¿Él qué es lo que está diciendo? claro, ¿Sí? claro. ¿Qué es lo que dice? Venga, a ver, Que si sí, él es el rey ¿verdad de que usted los es el judíos. rey de los judíos? Por eso el Rey, problema era político. Claro. Porque cualquier cosa que se levantara en contra de su norma, o que atacara o que amenazara a la nación o al imperio, pues era merecedor de la Claro, muerte. y ahí escuchamos a Jesús con unas de sus últimas palabras, ¿no? Con su respuesta directa y también como con un tono de ironía, diciéndole, tú mismo lo dices. Parece interesante esa parte. Ok, o sea, Roma en ese tiempo no perseguían disputas religiosas internas. Roma lo que sí castigaba con fuerza era una amenaza interna o política al reino. Sí. Eso sí, Roma no tenía discusión, no tenía negociación con eso. Pero para Roma no le interesaba que el pueblo se disgustaran o se reunieran o discutir cosas religiosas. Pero si intentaban o amenazaban al reino, ahí sí Roma no tenía que ver con eso. Ajá, claro. Y si recuerdan que dentro del texto de lo que estábamos leyendo, también aparece un relato que pues no para el Imperio Romano tenían por costumbre siempre liberar a un prisionero, ¿sí? Y esto es lo que nos está narrando esta parte, ¿no? Era como una costumbre en esas fiestas. Era siempre. una tradición, sí. Era una tradición. Y de hecho, pues el prisionero que el pueblo, bueno, que Roma en su momento lo tenía de candidato para liberarlo, pues se trataba de Barrabás. Barrabás era un rebelde que él estaba preso por homicidio, pero pues la causa de él era liberar su pueblo, luchar por su pueblo, pero de una forma con la guerra, Claro, a la fuerza. O sea, Barrabás no era un asesino en serie, ¿sí? No era un hombre como que, no, el hombre perseguía una causa también justa, ¿sí? Que era también la liberación de su pueblo como así tal. como lo hacía Jesús, lo hacía Barrabás, pero con distinta forma. Barrabás era con la fuerza, era con las armas. Si lo traemos a estos tiempos, era el guerrillero de ahora. Claro. Menos oración, más acción. Es correcto, menos oración, más acción. Y en Seguro. cambio Jesús era todo lo contrario. Seguro. Más paz, más amor y más procedimiento para llevar la liberación de su pueblo con amor. Claro, y ese punto de vista también nos lleva a entender un poco también al pueblo, ¿no? O sea, al pueblo que después gritó, en vez de gritar Jesús, gritó Barrabás, ¿sí? Pues porque precisamente, digamos que Barrabás fue un poco más directo con su tema de su inconformismo con el gobierno en ese momento, ¿sí? Jesús fue directo, pero lógicamente el mensaje de Jesús nunca fue la guerra, ni fue las armas, ni fue la acción por mano propia, sino fue al contrario, fue algo totalmente diferente, ¿no? Siempre la paz, la conciliación, el diálogo. Entonces, bueno, no estoy justificando al pueblo, pero definitivamente eso nos da una perspectiva diferente, ¿sí? Del por qué el pueblo pudo haber elegido a Barrabás. Porque sí es difícil entender que ese mismo pueblo, seguramente días atrás, había caminado con Jesús, habían sido los que se habían sentado con Jesús, y seguramente habían sido hasta sanos por Jesús, ¿sí? Pues la pregunta es, ¿será que eran los mismos? Claro, también. ¿Sí? Porque acuérdense que todo es un complot. Y muy temprano en la mañana a lo mejor pudieron haber manipulado a cierto grupo de personas que no eran los mismos que sanó, los mismos que les enseñó. Pudo haber sido otra revuelca, alguien de pronto muy contratado, porque es que, créanme, todo este desarrollo, ellos le temen a la gente. Ellos, los judíos, el grupo de los ancianos, ellos le temían a la reacción del pueblo. Entonces, ¿de dónde aparecieron estas personas que empezaron más bien a decir, hey, liberen a Barrabás, libérenlo?
aquí hay algo Que no cuadra. ¿serán los mismos o no Eso es lo serán que los a mí mismos? siempre me ha llamado la atención, porque durante toda la historia de Jesús, los seguidores y los que recibían milagros y los que recibían consejos y los que estaban al lado y en todos los seguimientos que tuvo Jesús, se veía que eran personas de bien, que eran personas que caminaban con Jesús, que coincidían con los ideales de Jesús, pero de un momento a otro, ¿dónde salió toda esta gente que estaba en contra de Jesús? Y pedían que liberaran a otra persona que su ideal era diferente y no era lo que predicaba Jesús. Esa era pues mi inquietud, ¿de dónde? Mira que yo pienso que poniéndolo como a la actualidad, yo creo que no hemos aprendido. Hemos seguido siempre yéndonos por la fuerza, yéndonos por la violencia, siempre. Aunque era una misma causa, aquí encontramos dos situaciones que podemos nosotros aplicar, ¿sí? Y eso es como que o nos vamos por la violencia o nos vamos por el lado de la paz. Sí, es como un patrón que se repite como tal. Entonces yo les pregunto, ¿no? Por ejemplo, Sí, claro, sabemos que las formas de reaccionar es al estilo de Barrabás, pero la confianza y la transformación o el mensaje de Jesús, que también la idea es traer libertad, es el camino de Jesús. Pero entonces, ¿cómo lo veríamos en este momento? Por ejemplo, en los conflictos personales, ¿sí? Donde, qué sé yo, tú estás en tu casa, tienes a tu familia y hay un conflicto X, un desacuerdo o algo que no se contemplaba y se generó una crisis con la esposa o con uno de los hijos. Podríamos tomar dos posiciones, la de Barrabás, que es reaccionar con rabia, es golpear, es tirar la puerta, es imponer, es decir, o podríamos tomar la posición de Jesús, que es del conciliar, de poder hablar, de generar paz, de buscar como el punto correcto de las cosas. O precisamente como por estas épocas que estamos con elecciones, o este gobierno que logramos ver durante este casi ya 4 años que estamos ya cerrando, vimos una polarización increíble, sí. ¿sí? Muy bárbara. Y pues ahorita yo he percibido eso, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en estas últimas votaciones y en estos nuevos equipos que se están formando, están tratando de evitar extremos políticos, ¿sí? Sí, Eso es algo que debe ser sano, ¿sí? Pero mire todo lo que desata. Las redes sociales también es otro campo donde se ataca con toda, ¿sí? Sí. Sin compasión y creo que es antes hasta más terrible porque como tú no le estás poniendo la cara a la persona en directo, ¿sí, no? Sino todo va como tercerizado. Así Entonces es. claro. hay actos de violencia o actos pues de paz que cada uno de nosotros podríamos. Trabajo, en el trabajo. Nosotros pues no sé si ustedes en sus trabajos han tenido posiciones de liderazgo, ¿no? Donde tienen personas bajo su responsabilidad. ¿Cuál es el trato que ustedes tienen contra ellos? Seguro. O con ellos. Seguro, No, y seguro. de hecho, mi estimado Johncito y Pastor Omar, soy administrador de empresas y tengo a cargo una serie de auxiliares de ventas y entre ellos directivos y subdirectores, donde tengo que tener control del buen manejo y las funciones de cada uno. Yo fácilmente podría abusar de mi poder para poder manipular la situación a mi antojo, pero no. Yo tengo claro un objetivo comercial, un objetivo operacional y sobre todo tengo el direccionamiento y el seguimiento de Jesús. Y eso me hace que mi liderazgo sea diferente al común denominador de las demás empresas. Y es ahí donde yo diferencio entre lo que podía ser la fuerza y la forma de actuar Barrabás con la forma de actuar Jesús. Ahí es donde uno escoge. Ahí es donde uno escoge. Claro, a mí me parece interesante el análisis. Sin duda alguna, todo el mundo quiere polarizar, ¿no? Y tú que mencionas el gobierno, pues efectivamente este gobierno actual se montó con un
un lema, ¿no? Y era luchar contra lo que viene hace no sé cuánto tiempo. Pero realmente todos nos damos cuenta que de pronto las armas no son el medio, ¿sí? Y pues los resultados hablan. Ahora, no voy a meterme en política, pero sin duda alguna también se pueden ver los resultados del diálogo, ¿no? Y de lo que trae Jesús. Cuando tú lo traes acá ya a un nivel más personal, más familiar, Sí. pues sin duda, o sea, en la casa, una casa que está llena con dos personas que solo piensan en ejecutar, alegar, pelear y que piensan que esa es la forma, eso no va para A ningún lo lado. Barrabás. Sí, eso no va para ningún lado, ¿no? Y algo que resalto dentro de lo de Jesús, así como hablamos de Barrabás y el estar en contra del gobierno, pues definitivamente algo que me gusta resaltar de Jesús es el amor, ¿no? Ujú. Sí, también habla del diálogo, habla de las buenas intenciones, de otro punto de vista, pero el amor es el que para mí genera un factor diferencial en el manejo de las situaciones. Claro. Aprender a pensar antes de reaccionar, a escuchar, a matizar, todo eso va como en el entendimiento y en la madurez de no dejarnos llevar por las situaciones que vivimos. ¿Ves? El gran ejemplo de Jesucristo como tal. Bueno, miremos sobre la humillación pública. ¿Qué es lo que está pasando con la humillación pública de Jesús? Como para ir avanzando en el capítulo. Bueno, pues ahí en ese episodio, pues Jesús es llevado en una procesión romana, que en ese tiempo, pues, esa procesión significaba a los que estaban en contra de la ley del reino. Y la crucifixión, pues, era uno de los delitos que consumaban en ese tiempo. Y en ese tiempo habían dos ladrones, uno al lado, y lo irónico es que ahí debía haber estado dos discípulos, que era Juan y Jacob. Sí, uno dice por lo menos dos, ¿no? De 12. Por lo menos dos. Exacto. Eso me hizo acordar que fue uno de los capítulos que ya vimos durante toda esta semana. A propósito, los que no han visto esta serie, esta línea, cada día estamos liberando un capítulo, un pequeño podcast, un pensamiento. Y hay uno de los capítulos que habla sobre que no hay héroes entre nosotros, ¿sí? Mientras que Jesús les estaba diciendo, hey, les dijo 3 veces, me voy a morir, voy a sufrir, me voy a ir. No, esos hombres no tenían ni idea, qué decepción porque no entendían, pero sí se les preocupaba que quién iba a estar al lado derecho o al lado izquierdo, quién iba a estar. Y mire quién terminó siendo. Los ladrones. O sea, Jesús estaba hablando muy literalmente ahí, de la cruz. ¿Qué es llevar la cruz? Pues es muy, muy literal como tal. Así es. Me parece cuando hablamos de humillación, pues definitivamente cuando uno lee Marcos, está como el detalle, ¿no? Y es, a mí o sea, lo he leído muchas veces, pero esta vez me dolió, ¿sí? Y más cuando hablamos del tema de humillación. Habla que le pusieron un manto púrpura, le pusieron la famosa corona de espinas, y todo esto lógicamente era en pro de la burla, ¿no? De la humillación. Sí. Pero dentro de todo eso que está pasando, me gustaría resaltar ahí un hecho que para mí no es un hecho más, y es de una persona que iba pasando y lo cogen los romanos y le dicen, venga, ayude a llevar la cruz. Sí. Sí. Mira qué curioso. Jesús empieza su ministerio buscando a un tal Simón que estaba pescando. Sí. Y aquí también inicia un ministerio que va a durar por la eternidad y se encuentra con un tal Simón. También, sí. Interesante. Sí, Increíble. Inicia y prácticamente que termina Ajá. con un nombre Con un Simón. que lo ayuda Simón, que es que le ayuda a cargar el madero para llegar a la cruz. Increíble. Esto nos hace pensar o reflexionar un poco, digo yo, ¿no? Que aún en medio de la angustia, aún en medio de la prueba o de las situaciones que podemos vivir, de seguro aparecerá alguien que uno menos se lo esperaba. Seguro. ¿Sí o no? Menos se lo esperaba. Seguro. Pero el Señor Así actúa es. así. El Señor actúa. Así es como una ayuda del Padre, ¿no? Directa. Los tiempos son perfectos y para Dios todo está perfecto. Así es. Listo. Si seguimos hablando de la crucifixión, pues era un tema
donde los romanos era una ejecución pública. Era una ejecución pública donde el condenado tenía que pasar por una serie de multitudes, donde era víctima donde lo escupían, donde lo rechazaban, donde se burlaban. Eso me pareció terrible y eso a los tiempos de ahora me impacta mucho. Cuando veo esas series, a mí me impacta bastante de una persona que no tiene pecado alguno y personas que se valieron de Jesús en su tiempo. ¿Por qué ese comportamiento tan absurdo? Es mi incógnita, es mi pregunta. Fíjate que recordemos que todo este episodio, toda esta semana, está en el marco de la Pascua, ¿sí? Del Pesaj, ¿sí? Donde ellos están celebrando que el Señor los liberó del imperio, ¿sí? Pero es un mensaje muy directo, por eso el imperio romano se levanta con todo el poder, ¿sí? Como la bota que más pisa, ¿sí? Porque está diciendo, no, aquí nadie se levantará en contra de nosotros. Aquí vamos a demostrarle frente a los ojos de los demás qué es lo que le pasa a aquel que se rebela contra el imperio romano, ¿sí? Y era un mensaje que mandaban. Es un mensaje. La crucifixión era un mensaje para el pueblo, de los que atentaban contra el reino. Es impresionante. Y miren, ya después de que lo crucifica, o está crucificado, hay una escena también que quiero que de pronto la pensemos, y es que muchas veces, por ejemplo, yo recuerdo que yo aprendía o me enseñaban que en el momento de que Jesús estaba muriendo en la cruz, entonces el Padre quitó la mirada de su Hijo porque no soportaba tanta presión, tanto pecado que había en él, y que por eso quitó la mirada, y por eso Jesús dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Digamos que hoy podría entenderlo diferente, porque digo que el Padre nunca quita la mirada de sus hijos, nunca. De acuerdo. Aquí, como lo decíamos el día miércoles, el martes, perdón, el martes estábamos hablando que Marcos, él mientras escribe su texto, su relato, la intención de Marcos es exponer la fragilidad, la humanidad, ¿sí? La debilidad del ser humano. Por eso es que habla de que los discípulos salieron despavoridos y descontrolados y perdidos. Por eso es que habla de que Jesús estaba rogándole al Padre antes de su crucifixión, pasa de mí esta situación, porque es algo muy humano, es un dolor interno del alma y del corazón, que es lo que está pasando aquí mismo también. Jesús en la crucifixión, él clama, dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, el texto no está diciendo que el Padre nos quita la mirada y que no pudo aguantar. A ver, aquí está reflejando es que es válido que nosotros dudemos. Es válido porque está en una expresión, está experimentando el nivel máximo de dolor, el nivel máximo de angustia en sus emociones al límite. Hombre, pues cualquiera puede dudar, ¿sí? Y no te sientas culpable, si hay que dudar, pero somos humanos, el Señor nos puso en esta carne. Claro. El Señor nos formó y Él entiende, Él sabe exactamente las vivencias que nosotros sufrimos, las angustias que pasamos. Sí, a mí me gusta resaltar ahí un pequeño apunte, y es la humanidad de Jesús, ¿no? O sea, siendo el Hijo de Dios y teniendo el poder, cualquiera diría, no, lo llevaron al extremo, ¿sí? Ya se salvó porque lo llevaron al extremo, o sea, ya no podía haber más. No, Él sigue adelante con su misión. Determinación. Sí. ¿No? Y eso es un momento de profunda intensidad, donde Jesús vivió en carne un episodio de dolor, de intensidad, tanto así que su grito citado en el Salmo dice, Padre, Padre, ¿por qué me has olvidado? O sea, es algo angustiante, claro. Donde Jesús, o sea, Dios manda a su único hijo para que sufra todo esto lo que tuvo que vivir en este último día para podernos redimir a nosotros. Mira que a mí me parece súper fabuloso cómo la misma Biblia
o todos estos relatos se confirman a través de los siglos, porque toda la escena de la crucifixión ya se había escrito con un cántico de David en el Salmo 22. Y entonces yo pregunto, ¿y David cómo supo lo que iba a pasar? ¿Sí? Pero es el poder del Espíritu, cómo respalda eso. Así rápidamente, mira, el Salmo 22 arranca con esas palabras. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras de clamor? ¿Sí? Y si usted termina leyendo todo este salmo, está narrando literalmente que sus ropas fueron repartidas, que sus huesos fueron desencajados, que su lengua se pegaba al paladar. O sea, yo digo, es impresionante cómo la misma Biblia se reafirma en su propio testimonio, Increíble, ¿no? sí. Y siglos después, o sea, David, ¿qué se iba a imaginar que le estaba cantando un salmo profético a Jesús? Impresionante. Increíble. Y donde Linda. finalmente aparece un personaje que se llama José de Arimatea. Es No, acuérdate que primero está el centurión. El centurión, El claro. centurión es Claro. otra parte importante. Y es una parte importante porque cuando mirábamos el tema, la verdad, es un sentimiento muy, muy personal, pero, o sea, que el mismo centurión, después de ver todo lo que acaba de vivir Jesús, se haga un comentario como, oiga, de verdad, él era el Hijo de Dios, ¿sí? Este hombre era el Hijo de Dios. Yo decía, hey, Después de que Sí. después de ¿Ya que para qué? Se Sí. dio cuenta como tarde. sí, un poquito. Por- Pero aparte de lo que tuvo que vivir Jesús, o sea, para mí fue como doloroso. Exacto. Pero lógicamente esto marca también una nueva etapa, ¿no? O sea, el centurión también está marcando un antes y un después, Sí. desde mi punto de vista. Claro, mira que, claro, uno ve esta escena como algo, como tirando como a lo negativo, ¿sí? O como murió. Pero no, en realidad esa muerte estaba debilitando el Imperio Romano, porque por palabras dichas por el mismo Jesús, un imperio dividido entre sí no prosperará. Y eso fue lo que hizo el romano. El soldado obviamente está a merced del César, y para ellos en su mentalidad el César es el Dios. Pero cuando este romano dice, sí, verdaderamente es el Hijo de Dios, o sea, lo está reconociendo, quiere decir que ya a partir de ahí se empezó a dividir el Imperio Romano. Sí, Entonces hay una Total, victoria hay en una medio de victoria. todo este sufrimiento. Sí, en medio de tanto dolor y tanta intensidad, algo positivo de este episodio. Ahora sí, ya hablando del centurión, pues hablemos del entierro, ¿no? Del Que ya entierro. estamos cayendo a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que nos narra este capítulo 15? Bueno, aquí en este capítulo, pues, donde ya pues, hubo oscuridad, ya hay un personaje que reclama el cuerpo de Jesús, es un seguidor oculto de Jesús, un tipo con mucho poder en ese tiempo. Pues era el Sanedrín. Sanedrín. Era el sumo sacerdote, ¿sí? Era el mero mero. Y Era reclamando el el macho. cuerpo de Jesús para enterrarlo en su sepulcro, que era... O sea, él era la cabeza, él era la inteligencia, el cerebro de todo este plan que se planeó. Qué contradictorio, mira, va y juzga y acusa y ataca, pero después de la muerte parece que se volvió fan de Jesucristo, porque en la noche, que nadie se entere, mandó pedir el cuerpo del hombre, de Seguro. Jesús, ¿no? de Seguro. Jesús. Y que se hizo maldito. ¿Pero por qué se hizo maldito? Porque acuérdense que en la cultura judía, el que tocaba el cuerpo de un muerto era maldito y tenía que lavarse y tenía que irse por cierto tiempo. Eso eran personas que estaban dispuestas a hacer eso, un familiar, por algún fallecido de su familia, qué sé yo. Pero este hombre, José de Arimatea, está llegando a tocar el cuerpo de Jesús, está siendo maldito. Es
nuestro tiempo casi Sí, está sí, llegando ya. nuestro podcast. Pero interesante la historia y cada vez, como lo dije anteriormente, me impacta este episodio. Todos los años cuando se ven estas series, pues lo trae a uno al tiempo de Jesús y lo que tuvo que vivir y sufrir Jesús para el perdón de nuestros pecados no tiene precio. Sí, sí, definitivamente yo creo que nos invitaste a uno de los días más duros y más Sí, fuertes. es Sí. el más tenso, sí. Sí, aparte por la sucesión de hechos, ¿no? Entonces, como arranca todo, un tema de un juicio injusto, donde, o sea, no eran argumentos sólidos, sino todo era como inventado, ¿no? Después, pues, lógicamente, la ejecución pública, la humillación antes de eso, de Jesús, bien, ver, cuando uno lee el detalle, ver cómo se burlaban, cómo lo escupían, ¿m? Y Jesús ahí adelante, ahí fuerte, o sea, dándola toda. Sí. Después la ejecución pública y pues finalmente también es duro ver cuando ya pasó todo el silencio, ¿no? El silencio en el sepulcro, cuando ya no hay nada más que hacer en nuestra humanidad, ¿no? Pues chicos, aquí ya por último y para cerrar, nos queda unas preguntas en nuestro corazón. Pues la idea es que podamos reflexionar y es, ¿nosotros cómo reaccionamos frente a momentos injustos? ¿Cómo si tomamos el camino violento o tomamos el camino de paz? ¿Sí? Si provocamos exclusiones o inclusiones. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día con nuestras vidas, con nuestras familias, incluso con nuestras amistades, nuestras sociedades? Que a través de todo este capítulo nos deja unas enseñanzas muy, muy valiosas, ¿vale? Muchas gracias, chicos, por compartir. Y a todos los que están viéndonos, el conversatorio sigue abierto, claro que sí. ¿Usted qué opina? Déjenos sus comentarios y gracias por compartir con nosotros este espacio. Dios los bendiga.